La mañana del 15 de enero de 1947, la ciudad de Los Ángeles despertó con un hallazgo que marcaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. En un terreno baldío de la avenida Norton, una vecina caminaba con su hija cuando notó lo que creyó era un maniquí partido a la mitad. Al acercarse, descubrió que no era un objeto, sino el cuerpo mutilado de una joven mujer, con un nivel de precisión quirúrgica que parecía imposible para un asesino común. La víctima era Elizabeth Short, de 22 años, conocida por sus amigos como la Dalia Negra por su cabello oscuro y su gusto por vestir de negro. Había llegado a Los Ángeles buscando una oportunidad en Hollywood, como tantas otras chicas de la época. Pero su sueño terminó convertido en uno de los crímenes más macabros y simbólicos del siglo XX. El cuerpo estaba seccionado por la cintura, completamente drenado de sangre y sin una sola gota en el suelo, como si la hubieran transportado ya sin vida. El rostro había sido cortado de manera grotesca, creando una sonrisa escalofriante de oreja a oreja. Cada detalle parecía más una puesta en escena que un asesinato impulsivo. La policía quedó desconcertada desde el primer minuto. No había huellas, no había sangre, no había arma, no había nada. Solo un cadáver convertido en mensaje. Y como si la tragedia necesitara un ingrediente extra, la prensa se adueñó del caso, bautizando a Elizabeth como la Dalia Negra y convirtiéndola en un símbolo de la oscuridad escondida bajo la brillante fachada de Hollywood. Mientras los detectives intentaban reconstruir las últimas horas de la joven, los rumores comenzaron a crecer: fiestas clandestinas, hombres poderosos, médicos, militares, productores. Todo mundo parecía tener una teoría, pero nadie tenía la verdad. A medida que avanzaron los días, la investigación tomó un giro extraño. La policía recibió más de 50 cartas y llamadas de supuestos culpables. Algunos buscaban atención, otros eran personas con problemas mentales, y unos pocos parecían saber demasiado. Uno incluso envió pertenencias reales de Elizabeth, entre ellas su libreta de direcciones, lo que sugería que el asesino no solo seguía el caso, sino que jugaba con los detectives. Los investigadores empezaron a construir un perfil del culpable. La mutilación perfecta, la limpieza del cuerpo, el drenado de sangre, todo indicaba que el asesino tenía conocimientos médicos avanzados. Esto llevó a la policía a revisar hospitales, escuelas de medicina y consultorios. Pero había un problema: demasiados candidatos. En Los Ángeles, después de la guerra, había cientos de médicos, cirujanos y estudiantes con habilidades suficientes para cometer un acto así. Entre los sospechosos más mencionados apareció George Hodo, un médico brillante, excéntrico y envuelto en escándalos. Vivía en una mansión conocida por sus fiestas decadentes y sus invitados influyentes. Su propio hijo, décadas después, afirmaría públicamente que su padre era el asesino. Pero en 1947 no había pruebas suficientes para detenerlo. La presión mediática se volvió tan grande que la policía prácticamente perdió el control del caso. Los reporteros filtraban información, inventaban titulares y presionaban a los detectives hasta el punto de interferir en la investigación. La historia dejó de ser un crimen y se convirtió en un espectáculo. Mientras tanto, el asesino simplemente desapareció. Ningún rastro, ningún nuevo mensaje. Solo el silencio. Décadas después, el caso sigue siendo uno de los misterios más profundos y macabros de la historia criminal. Investigadores independientes han dedicado su vida entera a intentar resolverlo. Cada uno llega a una conclusión distinta, como si la verdad estuviera diseñada para fragmentarse igual que el cuerpo de Elizabeth. Los archivos originales muestran que hubo manipulación, destrucción de evidencia y corrupción interna. No es teoría conspirativa, los mismos documentos oficiales, desclasificados con los años, revelan errores y encubrimientos. Algunos creen que el asesino era alguien con poder, alguien que no podía ser tocado por la justicia de 1947. Otros piensan que fue un depredador organizado que ya había practicado antes y lo volvería a hacer después. Lo más inquietante es que muchos detalles del crimen jamás se hicieron públicos. Cortes específicos, marcas en la piel, posiciones del cuerpo, información que solo la policía y el asesino conocían. Y aún así, algunos confesores sí llegaron a describir esos detalles,
lo que levantó sospechas de un círculo más grande detrás del crimen. Con el paso del tiempo, Elizabeth Short dejó de ser un simple nombre en un expediente. Su historia se convirtió en un espejo oscuro que refleja la cara oculta de Hollywood, una ciudad donde los sueños se mezclan con la explotación, la fama con la tragedia y la luz con las sombras. Hoy, la Dalia Negra continúa siendo un símbolo del misterio sin resolver. Un recordatorio de que, incluso con toda la tecnología moderna, hay crímenes tan fríos y tan cuidadosamente planeados que parecen creados para permanecer eternamente en la penumbra. Y cada vez que un nuevo investigador abre el caso, la misma pregunta regresa como un eco: ¿quién mató a Elizabeth Short?